cristiana hay dos principios que rigen lo que somos nosotros como cristianos. Y siempre predicamos alrededor de ellos dos. El primero es fe. Siempre hablamos de fe porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es fundamental para que podamos ver la gloria de Dios. Pero hay un segundo principio esencial en lo que es caminar con Dios, y es carácter. Porque el carácter es el depósito del Espíritu Santo. Es tu yo interior. Y si tu yo interior está bien, entonces todo lo que hagas se pondrá bien. Todo depende de cómo estamos nosotros en nuestro interior. Por eso, si usted se pone unas gafas rojas, todo lo va a ver rojo. Si usted se pone unas gafas azules, todo lo verá azul. Por eso les digo que todo depende de nuestro interior. Si estamos bien dentro, es seguro que afuera estaremos bien. Amén. Y en esta mañana hemos estado hablando todo este mes acerca de excelencia cristiana, lo que es el carácter excelente de los hijos de Dios. Tenemos un Dios excelente, luego nosotros como hijos de Dios debemos ser, ¿cómo? Excelentes. Excelentes en todo, en toda área de nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. Y quiero empezar en esta mañana un mensaje que hemos denominado hoy: disciplinados, no perezosos. Dígale por favor al que tiene a su lado, dígale disciplinado. Dígale nada de pereza. Otra vez repítaselo, nada de pereza. Disciplinados y no perezosos. Quiero hablar un poco en esta mañana sobre carácter, sobre el carácter de los hijos de Dios, de acuerdo a este tema. Pero antes de empezar, hay una reflexión que circula allí por las redes sociales que me llamó mucho la atención. Y es un mensaje, un discurso que hay de un almirante de la Marina de los Estados Unidos, el almirante William McRaven. Y este hombre se dirige a un grupo de graduados, de graduandos de su universidad, más o menos unos 20, 30 años después de haberse graduado de ese mismo claustro académico. Volvió allí a dar un discurso. 8,000 graduandos. Y este hombre empieza diciendo: yo soy graduado de esta universidad, aquí aprendí muchas cosas y de aquí salí para la Armada de los Estados Unidos. Y empieza a hablar de su experiencia de formación como militar. Y dentro de su experiencia, él menciona en su discurso, usted lo puede encontrar ahí en las redes sociales, menciona 10 cosas acerca de qué produjo en él el entrenamiento. Pero la primera de ellas me llamó la atención, la primera que él menciona, porque nos habla de este mismo tema que vamos a hablar hoy. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Sabe qué significa eso? Significa que ya todo está inventado, todo está hecho. Y lo que para muchas personas es un descubrimiento, Dios ya lo había hablado en la palabra. Y este hombre dice lo siguiente, dice: si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. Por favor, si tiene un hijo al lado, dígale: oiga, si quieres cambiar el mundo, dice él, empieza por tender, por hacer tu cama. ¿Sabe por qué me llama la atención? Por lo siguiente, porque él dice eso, que en su entrenamiento militar le exigían tener su cama tendida por un principio muy básico. Decía: porque si no eres capaz de hacer bien las cosas pequeñas,
jamás lograrás hacer bien las cosas grandes. Y eso me recuerda ese pasaje bíblico donde Jesús dijo, pues el que es fiel en lo poco, en lo mucho, lo pondré. Y él dice eso, dice, si no puedes hacer bien las cosas pequeñas, entonces jamás aprenderás a hacer bien las cosas grandes. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos aprender el valor de la disciplina. Diga conmigo, disciplina. Y siempre que nosotros pensamos en la palabra disciplina, de una u otra forma se viene a nosotros una idea, y es una idea de rechazo, como que de pereza. Porque hace algunos años un psicólogo muy famoso a nivel mundial hizo un estudio acerca de los tipos de mentalidades que hay. Y decía este hombre en su estudio, en su conclusión, que el ser humano, que el cerebro del ser humano por naturaleza es perezoso. Que por naturaleza es perezoso, es flojo. Si ustedes notan, el mundo está evolucionando ¿hacia dónde? A volvernos no cada día más activos, sino cada día más flojos. ¿Recuerdan? Le he contado muchas veces que cuando yo estaba pequeño, en mi casa ahí con mi padre, mis hermanos, yo era el control remoto de la casa. Entonces mi papá había colgado el televisor en un punto alto, y cuando él se cansaba de ver un programa decía, mijo, páseme el canal. Y entonces yo iba y cambiaba el canal. Era televisor de esos de perilla, ¿recuerdan? Los televisores de perilla, que tenía 12, y después nos tocó ponerle una perilla más grande para que pudiera ver la perubólica. Y resulta que entonces ya después llegaron los televisores a control remoto. Ya hoy en día, ¿cómo controlan las personas su televisor? Con el celular. Y hoy en día ya las personas están buscando cómo controlar su celular, su casa desde el celular, abrir las cortinas desde el celular, prender o apagar los dispositivos desde el celular, preparar hasta el café desde el celular. Porque hay una tendencia en nosotros, a buscar siempre que las cosas sean fáciles. Dígale por favor al que tiene a su lado, dígale este descubrimiento, dígale, no todo es fácil en la vida. Dígale así, sacúdalo y dígale, no todo es fácil. Porque tenemos una mentalidad como facilista. Queremos las cosas fáciles, pero hay cosas que requieren un esfuerzo. Y este hombre decía eso, decía, si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama, pero si la vas a tender, tiéndela bien. Que tu primera actividad del día, que lo primero que hagas en el día, sea algo que hagas bien. Esa era la parte donde usted decía amén. Por favor, dígale que tiene a su lado, dígale, si vas a hacer algo, hazlo bien. A ver, dígaselo otra vez, si vas a hacer algo, hazlo bien, hazlo lo mejor que puedas. Porque la disciplina, mis hermanos, es una actitud. Es una actitud ante la vida. Es una actitud ante las circunstancias. Es una actitud frente al mundo. Hay personas que son muy inteligentes, muy capaces, pero tienen una pésima actitud. Hay personas a las que tú quieres decirle algo, tal vez corregir algo, y toman una pésima actitud. Pero todo se trata sobre esto, sobre actitud. La Biblia dice también que por nuestra actitud dependerá qué tanto se va a manifestar Dios en tu vida. Y es por una razón, porque todo se trata de nuestra relación con Dios. Y en la relación con Dios no es importante solo lo que haces, sino cómo lo haces.
Voy a ponerle un ejemplo. Ahora ya estamos terminando marzo, viene abril, luego ya viene mayo, y mayo es el mes de las madres, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si usted llega a su casa con un ramo de flores, bien lindo, una caja de chocolates, se acerca a su mamá y le dice, vieja, y le traje, y se lo tira? ¿Qué sucedería? Yo le pregunto, ¿usted tuvo un detalle? ¿Trajo un detalle? Sí trajimos un detalle, ¿cierto? Pero así con ese ramo de flores, si lo tiramos así a la mamá, con ese mismo ramo nos coge y nos da. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no se trata solo de hacer las cosas, sino de cómo las haces. Dígale que tiene al lado de eso, dígale, no se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces. No se trata solo de acercarnos a Dios, no se trata solo de trabajar, no se trata solo de hacer las cosas, sino que se trata de cómo lo hacemos. Entonces a veces se nos pide hacer ciertas cosas y las hacemos, pero ¿cómo lo hacemos? Con un poco de mala gana, con un poco de incomodidad. Bueno, claro que eso no pasa aquí, eso pasa en otra iglesia, ¿no? Todos los que estamos acá somos excelentes, siempre la mejor actitud. Pero hay personas en la vida que tienen una mala actitud para todo. Todo lo protestan, todo lo reniegan. Y se trata de actitud porque estamos en una relación con Dios. Dios no mira solamente lo que haces, sino Dios mira la actitud de tu corazón. Amén. Y dice allí la escritura, nos dice allí la palabra de Dios en Daniel capítulo 8. Quiero leerlo en primer lugar en la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros conocemos. Dice allí la escritura: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por eso al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Fíjense la actitud que tomó este hombre. Tomó una determinación en la vida. Quiero leer ahora el verso, ese mismo verso 8 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que escuche cómo dice, por favor. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Estaba decidido, tomó una decisión en su corazón. ¿Sabe cuál fue la decisión que tomó en su corazón? En este caso, tomó la decisión de no contaminarse, de disciplinarse a él mismo. ¿Cuánto les gusta la buena comida aquí? Yo creo que nos gusta comer bien, pero fíjense que a veces comer bien no significa comer saludablemente. Y nosotros a veces pensamos que comer bien, ¿qué es? Es ese montón ahí, ese morro, ¿no? Pero Daniel tomó una decisión en su corazón, una decisión que cambió su vida. Puede ser disciplinado en su alimentación. Y dice, quiero definir la palabra disciplina. La disciplina se puede definir como la capacidad que tenemos para poner en orden, para poner en práctica principios respecto al orden y la constancia. Diga conmigo, orden, respecto al orden y a la constancia. Poner en práctica esos principios. Una de las cosas que nos pasa a nosotros los latinos es que somos muy desordenados. Usted pasa por una calle latina, suramericana, Colombia, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Panamá, en México, y va a notar un común denominador.
Desorden. Somos desordenados. Empezando por nosotros. Fíjense que a veces en la casa llegamos y no encontramos las llaves. ¿Le ha pasado? No encontramos la llave, ¿dónde está? Y el domingo antes de venirnos de la iglesia, ¿y la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Qué se hizo la Biblia? Y a veces no sabemos dónde tenemos las cosas. Gracias a Dios, los que somos casados tenemos una ayuda idónea que está siempre en la jugada, ¿sí o no? Por eso la Biblia dice: ay del solo, porque el solo no sabe dónde dejó las cosas. Pero necesitamos ser orden. La Biblia dice ser ordenados. La Biblia dice: Dios no es Dios de confusión, sino como de orden. Gracias por ese entusiasmo. O sea, aparte donde usted decía aleluya, así soy yo, Señor. Dios es un Dios de orden. A Él le agrada el orden. A Él le agrada cuando tienes buen juicio. De hecho, yo quiero decirle lo siguiente. Quiero que escuche esto. El hombre, la persona espiritual, es una persona disciplinada. La persona espiritual es una persona disciplinada porque su alma está bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios es ordenado, entonces Dios va transformando tu vida y la va poniendo en orden. ¿Se ha dado cuenta que en la medida en que más te has acercado a Dios, Dios ha ido ordenando tu vida? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Se ha dado cuenta que Dios ha ido ordenando su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos? Dios ha ido ordenando sus finanzas. Dios ha ido ordenando su trabajo. Si usted tiene negocios, empresas, Dios ha ido ordenando sus finanzas. Porque el Espíritu de Dios siempre te conducirá al orden. Siempre te conducirá a la disciplina. Amén. Y esa disciplina supone la capacidad de controlar nuestros impulsos. La capacidad de controlar nuestros impulsos. Les decía anteriormente que está comprobado que el ser humano es flojo. Hay una parte en el cerebro que le gusta la flojera, que le gusta la pereza. Pero el Espíritu de Dios irá controlando tu vida y te irá volviendo una persona ordenada. Ahora quiero que escuche esto. Verso 6, capítulo 6, verso 10 del mismo Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como hacía de vez en cuando. Muy de vez en cuando Daniel hacía, ¿cómo dice la escritura? Como solía hacerlo. Era un hábito en él. Fíjense que la Biblia no dice, la palabra de Dios dice, cuando menciona que el edicto, eso no era una buena noticia. No era una buena noticia, era una pésima noticia. Sin embargo, ante esa pésima noticia, ¿qué hizo Daniel? Se encerró a orar. Hay 3 clases de personas. La primera de ellas es la persona que busca a Dios en las buenas, en las regulares y en las no tan buenas. Diga, ese soy yo. Me dejaron convencido ustedes, ¿no? En las buenas, en las no tan buenas y en las regulares siempre busca a Dios. Hay otra clase de personas que en las buenas buscan a Dios, en las regulares más o menos, y en las malas se apartan, se alejan. Diga, ese no soy yo. Y hay otra clase de personas, y es las que no buscan a Dios ni en las buenas ni en las regulares, sino en las malas. En las malas es cuando se acuerdan de Dios,
Cuando ya están ahí en la espantosa, en la terrible, cuando ya están en rines, cuando la olla ya está raspada, se acuerdan de buscar a Dios. ¿Sabe qué me gusta de este pasaje? Este hombre que fue puesto en alto fue uno de los más grandes profetas que hubo en el Antiguo Testamento. Y en ese pasaje, en el verso 10 del capítulo 6, muestra su secreto. Escuchó una pésima, una terrible noticia, pero a pesar de eso, ¿qué hizo? Se encerró a orar, como era su costumbre. La vida de Daniel fue una vida difícil, no fue una vida fácil. Fue una vida donde él fue arrancado desde muy niño de su familia. Fue arrancado de su familia desde su juventud. Muy joven, tal vez 13, 15 años. Pero esto no fue un obstáculo para que él buscara a Dios. No fue un obstáculo para que él consagrara su vida al Señor a pesar de lo que estaba ocurriendo en su vida. Hay gente que las tragedias los alejan de Dios. Hay gente que las tragedias los acercan a Dios. Pero nosotros debemos ser personas que en la tragedia o en la bendición le buscamos. Por favor, sacuda al que tiene al lado, dígale: oiga, están hablando con usted. Dígaselo otra vez, están hablándole a usted. Y Daniel propuso en su corazón buscar a Dios. Y quiero que escuche esto: cuando cumples lo que te propones, estarás listo para grandes cosas. Repito, cuando cumples lo que te propones, estarás listo para grandes cosas. Ya estamos en marzo. Ya marzo prácticamente se acabó, como dice el humorista, ¿no? Prácticamente se acabó el mes. Tercer mes del año, más o menos unos 85 días tal vez llevamos de año. Un poco más, un poco menos. Y muchos en enero que se propusieron: este año sí voy a adelgazar, este año sí aprendo inglés, este año sí voy a hacer tal cosa, este año. Ya va marzo y ¿cómo vamos? Colgados. ¿Sabe cómo se llama eso? La capacidad de cumplir lo que usted se propone se llama disciplina. Y Daniel se propuso en su corazón no adorar a otros dioses y cumplió. Se propuso en su corazón orar 3 veces al día y lo hizo. Por eso vemos en él a una persona disciplinada. Cuando cumples lo que dices, ¿sabes qué vas ganando? Vas ganando credibilidad. Las personas creen en ti. Las personas vas ganando carácter, porque una parte de ti dice: desiste, no vale la pena hacerlo. Pero el Espíritu Santo te dice: hazlo todos los días, no desmayes, porque tarde o temprano segarás. Ninguna siembra, mis hermanos, en la vida es en vano. Quiero que le diga eso al que tiene a su lado. Dígale: ninguna siembra es en vano. Todo lo que siembras, segarás. Y es una ley, y es una regla de la que ninguno de nosotros escapará, porque es una regla divina. Y solo una persona disciplinada puede conquistar. Solo una persona disciplinada puede conquistar, porque ha ganado la más grande de las batallas. La batalla contra él mismo. Esa es la batalla más grande que tendrás. Pastor, yo no estoy de acuerdo. Yo batallo todos los días con el diablo y yo lo cojo de los cuernos y le jalo la cola. Pero la Escritura dice que el diablo es un enemigo derrotado, vencido, puesto bajo sus pies. ¿Pierdes tiempo peleando con él? ¿Pierdes tiempo peleando con un derrotado? Pero la Escritura también dice que hay un postrer enemigo que debemos vencer.
además de la muerte, que es nuestra propia carne. Nuestra carne se resiste a buscar a Dios. Nuestra carne se resiste a servir a Dios, a amar a Dios. Ahora, ¿quieres ser efectivo en tu vida espiritual y en el propósito de Dios? Sé disciplinado. Y quiero definir la disciplina en tres cosas. Tres cosas quiero aconsejarle hoy. Y si esas tres cosas las pones en práctica, vas a poder cambiar tu historia. No importa la edad que tengas. Puede que seas joven, puede que no seas prejuvenil como estoy yo en mi edad. Casi párvulo estoy yo. O tal vez puede que no estés tan joven, pero siempre podrás cambiar tu historia. Siempre tendrás el poder de parte de Dios para cambiar tu historia, para transformar las situaciones que hay a tu alrededor. Pero tres cosas necesitas, que es en lo que consiste la disciplina. Número uno, necesitamos ser consistentes. Consistentes. La palabra consistencia significa lo siguiente: significa una buena relación entre lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Cuando una persona no es consistente, normalmente vivirá frustrada. Y aquí quiero citar a un hombre de la Biblia, uno de los apóstoles, el apóstol Pedro. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Y en aquella noche tremenda, terrible, Jesús se reunió con sus discípulos y les dijo: muchachos, yo voy a ser crucificado, voy a sufrir mucho, y todos ustedes se aterrorizarán de mí y me abandonarán. Y entonces todos se quedaron callados, un silencio ahí sepulcral, cuando en medio de ellos se levantó el chacho, el duro, el tremendo Pedro. Dijo: Señor, yo no sé ellos, pero yo sí no. Aunque todos estos te nieguen, yo nunca te negaré. Señor, cuente conmigo para las que sea. Aquí estoy, Señor. Ahí vamos a estar los dos frente al cañón. De pronto a Pedro le hubiera ido mejor si no hubiera dicho nada, porque el Señor le dijo: ¿sabes qué, Pedrito? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hasta ahí el versículo es tremendo, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dice el versículo siguiente? Dice: pero él porfiaba y decía: no, Señor, usted está mal, Señor, usted está equivocado, usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo, Señor. Porque Pedro sufría una especie de esquizofrenia, una desconexión entre lo que pensaba y lo que hacía. Y muchos de nosotros tenemos esa desconexión. Tenemos una desconexión entre lo que pensamos, hablamos y hacemos. A veces nos pasa, hay una desconexión entre nuestra alabanza y nuestra obediencia. Hay una desconexión entre nuestros principios y nuestros hábitos. Hace poco hablaba con una persona que me dijo hace algunos años, me dijo: pastor, él servía a Dios de tiempo completo. Servía a Dios de tiempo completo. Tiene unos dones especiales, espectaculares. Me dijo esto, me dijo, estoy hablando tal vez de unos 7, 8 años tal vez. Me dijo: pastor, yo quiero entrar a la universidad porque quiero prepararme para servirle mejor a Dios. Quiero prepararme para servirle mejor al Señor. Quiero ser un profesional y poder estudiar esa carrera que quiero, que anhelo, y con eso voy a honrar a Dios. Yo le dije: ¿estás seguro de que quieres honrar a Dios con eso? Y me dijo: sí, pastor, yo estoy seguro de eso. Listo, le dije: bueno, entonces hágalo para Dios. Y hace poco que hablaba con él, me dijo: pastor, yo me dediqué a estudiar, ya no tuve tiempo para eso.
Le dije, ¿no te volviste ni siquiera a congregar? Me dijo, no, ya ni volví por allá a la iglesia. ¿Cuántas personas hay que tienen buenas intenciones, buenas ideas y buenas palabras? No, es que si Dios me prospera, quiero emprender esto porque cuando Dios me prospere, quiero que mis finanzas le honren. Y voy a ser un servidor y voy a ser un sostén para la obra de Dios. Quiero este trabajo porque con este trabajo voy a honrar a Dios. Quiero tener hijos porque es que quiero formar unos hijos para Dios. Pero una vez emprendemos, ¿qué nos sucede? Nos sucede una desconexión. Terminamos desconectados de lo que un día quisimos hacer. Me dolía el corazón porque este compañero, excelente persona, excelente hombre, desconectado de Dios. En otra ocasión, también hace poco me encontré con un hombre que servía también a Dios de tiempo completo. Me dijo, pastor, yo me voy a dedicar a trabajar, quiero salir a trabajar. Pero de lo que yo trabaje, en mi trabajo, si Dios me bendice, y yo sé que Dios me va a bendecir y me va a ir muy bien, yo voy a sostener la iglesia, yo voy a sostener la obra de Dios. Porque sé lo que se necesita en la obra, entonces voy a hacerlo. Y salió. ¿Sabe qué ocurrió? Que nunca sembró, nunca ha sembrado. Porque hay una desconexión, hay un pequeño Pedro dentro de nosotros a veces, que piensa una cosa, que habla la misma, pero que hace otra. Por favor, dígale que tiene a su lado, no seas así. Dígaselo otra vez, no seas así. No podemos seguir desconectados, no podemos seguir con esa inconsistencia. Porque si no tenemos un carácter consistente, entonces no podremos poner nada firme sobre él. Dios no podrá poner algo firme sobre nosotros si no somos consistentes. Ahora, también hay una segunda palabra que es disciplina, que es la palabra constancia. Diga conmigo, constancia. No solamente hay que ser consistente, no solamente debe haber una relación entre lo que pensamos, decimos y hacemos, sino debemos ser constantes. ¿Y eso qué significa? Significa hacer la misma cosa una semana. ¿Sí estamos bien? O 15 días. ¿Qué significa ser constante? Significa tomar como un estilo de vida lo que pienses, lo que hablas y lo que has decidido en tu corazón. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y al otro día le ofrecieron una hamburguesa, doble carne con papas y Coca-Cola. Y Daniel dijo, Señor, voy a hacer un paréntesis en el ayuno. No, ¿qué hizo Daniel? Ahí guardando su corazón constante, porque algo se propuso en su corazón. Él se propuso agradar y honrar a Dios. Cuando la Biblia dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y abundantemente, abundantemente cosechará, no está hablando de cifras. No está hablando de cifras. Está hablando de ¿qué? De constancia, constancia. No es que siembras una semilla hoy y vuelves a los 3 años a ver qué pasó con ella, sino que ¿qué haces? La cuidas, la vigilas, estás ahí todos los días cuidando tu semilla, sembrándola, fortaleciéndola. Hay personas que han traído hijos al mundo y los hijos son una bendición, ¿sí o no? Y ya estaba preocupado yo. Los hijos son una bendición, pero hay personas, padres, que han traído hijos al mundo para que los críen los abuelos, los tíos, los primos. Cuando la responsabilidad de los hijos es de ¿quién?
de los padres. Es responsabilidad nuestra, es responsabilidad tuya. Hay personas que se casan, pero piensan en la boda y no en el matrimonio. La boda dura 2 horas, pero el matrimonio dura toda la vida. Y para cuidar el matrimonio, para cuidar a los hijos, para cuidar tu propia vida, se necesita constancia. Todos los días cuidando, todos los días orando, todos los días ahí fiel a tu hogar, fiel a tu casa, fiel a tu familia. Todos los días. Me gusta, ayer hablaba con alguien, no les voy a decir quién, que lo vi cuidando una mata. Cuidando una mata. Entonces yo le dije, venga, ¿y usted por qué está cuidando esa mata? Me dijo unas palabras que me parecieron muy especiales. Me dijo esto, me dijo, pastor, porque es que si yo soy capaz de cuidar esta mata todos los días, estaré preparado para casarme. Yo creo que esa persona se merece un aplauso, ¿sí o no? Porque el matrimonio es algo que se cuida con disciplina, que se cuida todos los días. Esposo, todos los días dígale a su esposa que está linda. Las mujeres no ayudaron esta mañana pasado. Dígale a su esposa todos los días que está linda. Dígale todos los días cuán importante es para usted, cuán valiosa es para usted. Dígale todos los días, eres una buena esposa, eres una bendición. No como el tipo que la mujer llegó cansado a la casa, la mujer le dijo, mi amor, ¿te sirvo? Y él le dijo, a veces. No, así no es. Es todos los días allí cuidando a tu hogar, cuidando a tus hijos, cuidando tu matrimonio, cuidando tu familia, cuidando tus finanzas. Y el tercer consejo que le quiero dar hoy, dice la escritura en Efesios capítulo 5, verso 10. Estamos hablando de que ser disciplinado. Número 1, hay que ser consistente. Número 2, hay que ser constante. Y número 3, Efesios 5, 10 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Disciplina es aprovechar bien el tiempo. Aproveche bien su tiempo. Invierta bien su tiempo. Ahí sí estoy de acuerdo con el comercial. Dice, en lugar de dedicar 2 horas al día para ver las redes sociales, ¿por qué no dedicas 2 horas para Open English? ¿No? Perdonen el comercial. Pero la Biblia dice, aprovecha bien tu tiempo. Una persona disciplinada aprovecha bien su tiempo. Mire, malgastamos nuestro tiempo, no solamente cuando vemos series o películas o televisión o las redes sociales. Desaprovechamos el tiempo cuando nos ponemos a deprimir, cuando nos desanimamos. Pasamos más tiempo preocupados. No se preocupe, póngase a orar. No se desanime, póngase a orar. No se angustie, póngase a orar. No se llene de rencor, no se llene de soledad, de tristeza. Si alguna vez se siente así, póngase a orar. Dígale por favor al que tiene esto a su lado, dígale esto, dígale, ¿sabe qué? Yo veo que a usted le falta esa oración. Dígale así, yo veo que a usted le falta oración. No se preocupe, ocúpese. No se preocupe, ocúpese. ¿Sabe cuándo nos ocupamos? Cuando tenemos la capacidad
de buscar a Dios. Daniel hubiera podido pasar horas ahí preocupando, pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer con ese edicto? No sé qué hacer, estoy confundido. Pero me gusta lo que hizo. Se encerró a orar. Se encerró a orar. Yo creo que nosotros tendríamos más éxito en nuestro matrimonio si nos dedicáramos más tiempo a la oración. Tendríamos más éxito en nuestra actitud frente a la vida si dedicáramos más tiempo a la oración. Tendríamos más éxito en la vida, en los proyectos, si los pusiéramos antes de emprenderlos en el altar de Dios. Tendríamos hijos bendecidos, amados, felices, si fueran una respuesta a nuestra oración. Amén. Y eso es disciplina. Es que tengas un carácter consistente, seas constante y uses bien tu tiempo. Aprovecha bien el tiempo, dice la Escritura, porque los días son malos. Si algo necesitamos, si hay alguna respuesta que usted necesite de Dios en esta mañana, yo le invito a que usted la ponga en el altar de Dios. Usted necesita una respuesta en su familia, en sus hijos, necesita una respuesta en su trabajo, en sus finanzas. Vamos a poner todo esto en el altar de Dios. Vamos a ponerlo en la presencia de Dios. Y dígale: Señor, yo quiero ver tu gloria en mi vida. Yo quiero empezar, Señor, a hacer bien las cosas pequeñas, porque si hago bien las cosas pequeñas, entonces podré hacer bien las cosas grandes. Hola, Dios te bendiga. Queremos invitarte para que te suscribas a nuestro canal y veas más contenido de nuestra iglesia.